Bueno, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Perfecto. Buenas noches, Alba. ¿Y quién más está por aquí? Rosario. Muy bien, bienvenidas, Alma y Gracias, buenas noches. buenas noches. Bueno, me presento. Yo soy Nancy Bedoya Alcaraz. Voy a ser su asesora a lo largo de estas casi 3 semanas y media. Hoy es jueves 16 de abril, 9:30 de la noche. Y pues vamos a comenzar nuestra primera sesión eh, de interacción. Pues principalmente estas sesiones son con el objetivo de que nosotros nos conozcamos un poquito más, principalmente porque es necesario tener este tipo de contacto, eh, de tener un contacto mucho más directo, mucho más humano, para establecer pues un lazo de confianza, un lazo de retroalimentación con ustedes, ya que yo voy a ser la persona que los va a estar acompañando en esta cuando em, sacamos a la persona y leemos nada más lo que está en la computadora, nos hacemos una idea a veces equivocada o distorsionada de la persona. Entonces, siempre me gusta como conocerlos y que me conozcan un poquito más, mi forma de expresarme, mi forma de evaluar y explicarles por qué es importante. Me pasa muchas veces que cuando les estoy dando la retroalimentación, eh, se hacen una idea muy equivocada por el tema de que se están presionando por el tiempo y no logran alcanzar el reto. Entonces ya cuando establecemos comunicación en una videollamada, a veces por chat o por audios, me dicen, maestra, como que me la imaginaba diferente, como que empiezan a hacer desvincular esta idea de una persona con una máquina y creen que esta máquina es quien les contesta. Entonces, cuando ya me conocen, establecen una cara, un rostro y una forma de expresarse. Entonces, el tono que naturalmente a veces le damos a los correos, a las retroalimentaciones, deja de tener un tono porque ya lo estamos vinculando con una cara, con una forma de trabajar y con una forma de expresarse. Entonces, cambia mucho la idea de ustedes de trabajar. Me ha pasado mucho que alumnos, por ejemplo, les doy la retroalimentación y cuando tengo una sesión con ustedes, eh, eh, ya que empiezan a que y todo, despegan más rápido en sus ejercicios. Entonces, por eso es muy importante para la universidad tener este tipo de contacto, porque la misma dinámica de esta modalidad vuelve al sistema en línea asincrónico, pues una forma muy mecánica. Entonces, deshumanizamos a los alumnos, pero también deshumanizamos a los asesores. Entonces, eso para establecer pues un canal pues más de confianza como en estas actividades y tengan toda la confianza de preguntar si alguna retroalimentación no quedó claro, si algún punto todavía no lo logran visualizar, identificar. Creo que es muy importante, pero este sistema de retroalimentación con ustedes de trabajo no puede ser posible si ustedes no trabajan
Una disculpa, se me desconectó por aquí el internet. Bueno, pues entonces me da mucho gusto darles la bienvenida. Me hubiera gustado que más compañeros tuvieran la oportunidad de estar en esta sesión. En esta sesión primero me gusta preguntarles cómo van, cómo se sienten en esta nueva materia, si tienen alguna eventualidad con el uso de la plataforma y saber un poquito de ustedes. Quiero que se presenten, que me digan cuántos años tienen, si es su primera materia, este, cuánto tiempo tenían que no estudiaban, algo que me diga un poquito más de ustedes. Adelante, ¿quién quiere comenzar? No sé si me escuchan. Rosario, Alba, ¿quién de las dos comienza? Yo, pero no sé si me escucha, asesora, Sí, porque sí como la que de escucho, repente se congela la Alba. imagen, pero no sé si es, gracias, no sé si es mi internet o el de usted. Ok, bueno, si me escuchan, pues me Yo presento, mi espero, nombre completo, sí, ¿sí? sí, adelante. Ah, gracias. Em, Mi nombre completo es Alba María González Herrera. Tengo 46 años. Esta es mi segunda carrera. Soy contador público de profesión y pues bueno, siempre desde que comencé a estudiar contabilidad, eh, tenía la inquietud sobre derecho, entonces estaba entre estudiar contabilidad o estudiar derecho. Cuando entro a la carrera de contabilidad me doy cuenta que hay una relación muy estrecha, sobre todo aquellos que se van por el lado fiscal. No es mi caso, mi experiencia laboral es otra. Estuve 18 años en el sector privado como jefe administrativo y contable, jefe administrativo y contable en una empresa de telecomunicaciones. Después termina mi contrato en esa empresa y me invitan como tutor docente en una universidad prima hermana de UVEG, que es la Universidad del Sabes. Y bueno, en esos 18 años como jefe administrativo, tuve la oportunidad de seguir preparándome. Tengo una maestría en gestión administrativa por el Tecnológico de Celaya y un doctorado en alta dirección. Ese doctorado pues me permite de alguna manera enfocarme un poquito a la investigación. Y digo un poquito porque la verdad es que el tiempo no me da, pero me he ido por las líneas de investigación acá en la universidad en la que laboro. Nunca he dejado pues no sé si la palabra correcta sea estudiar, porque no creo que sea la palabra correcta, pero eh, dentro de mi formación también me he dedicado un poquito a esas cosas que nos gustan. Por ejemplo, ahorita em, estudio cocina también los días lunes. Voy a clases de cocina. En su momento estudié fotografía, estudié corte y confección, no con la finalidad de dedicarme a ello, sino la fotografía siempre me gustó y siempre quise conocer un poquito más, entonces me puse a estudiar fotografía. Después también desde la primaria, en el colegio en el que estuve nos ponían a hacer manualidades, entonces por eso también estudié corte y confección. No soy experta ni tampoco confecciono prendas, pero la intención era conocer la máquina de coser, los usos, los tipos de telas, etcétera. Entonces, puedo decir que
constantemente estoy aprendiendo algo. em, y pues bueno, también estoy ahorita en un postdoctorado en educación. Sí duermo, ¿eh? Sí, sí duermo. Pero, pues bueno, el estar donde radico ahorita, que es San José Iturbide, pues no tengo familia y eso me permite, mi familia está de donde yo soy. Soy de San Miguel de Allende, entonces mi familia está allá y el estar aquí, pues prácticamente sola, por así decir, eso es lo que me permite utilizar el tiempo en estas cosas. Por ejemplo, ahorita estar estudiando derecho. Yo creo que si estuviera en casa con mi familia, pues no tendría la oportunidad de hacerlo. Por eso decidí hacerlo ahorita. Dije, no es ahorita, porque si mi familia se viene para acá, pues adiós tiempo. Entonces, siempre he tenido esa inquietud de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo, con la única finalidad en este momento es de poder hacer uso del derecho como una herramienta en la parte fiscal, por un lado, y por otro lado, em, pues acrecentar el conocimiento y darle un mejor servicio a mi alumnado. Yo imparto también las asesorías en cuanto a contabilidad, administración financiera, fundamentos de investigación, que es la otra parte de mi formación doctoral. Y pues la verdad es que muy contenta, es mi sexto módulo. em, y me gusta mucho esta parte autogestiva de decir, pues ahorita tengo chance y ahorita me meto y avanzo. Y eso es muy padre porque pues yo veo la otra parte acá en la universidad con mis alumnos de manera presencial, que es estar ahí 8 de la mañana, de 8 a 9 y media, y bla, bla, bla. Entonces, pero bueno, es otro tipo de estudiantado, es otro tipo de alumnos, ellos van saliendo de la preparatoria del bachillerato y pues bueno, es un contexto muy diferente a lo que es prácticamente UVEG. ¿Qué me ha parecido el módulo? Como todos, la verdad es que me gusta mucho cómo están estructuradas las lecciones, me puede encantar. De que le pones pausa y te quedaste ahí, estás haciendo otra cosa, regresas y así. Ahorita ya tengo completadas las lecciones de los dos primeros retos, ya nada más me falta, ya empecé con la redacción del primer reto que se entrega mañana y pues bueno, eh, le borro, le vuelvo a escribir, le borro y si se entiende, no se entiende y bueno, trato también de ponerme del otro lado porque sé lo que es estar del otro lado y que uno quiere decir una idea y el asesor entiende otra o no es muy claro o no es conforme a lo que nos piden en las instrucciones. Y pues bueno, la verdad es que muy contenta de seguir aprendiendo. Espero no haberme extendido mucho porque a veces se me olvida que ahorita soy alumna y le digo a mis compañeros tutores, luego empiezo a hablar de lavadoras. Pero, pues bueno, esa es la razón por la cual estoy estudiando ahora esta segunda carrera que es Derecho. Gracias, gracias por mis logros, pero son también compartidos de mi familia que se aguanta estando allá lejos. Y pues bueno, también es porque eh, me parece importante siempre estar en constante, la palabra no es capacitación, sino en constante proceso de aprendizaje. Bienvenida, Alba. Sí, es una constante formación. Qué bueno que se dé tiempo también para estos pasatiempos y que sí, a veces no precisamente necesitamos dedicarnos a eso, sino que es bueno tener otro tipo de pasatiempos, de formarnos en otras dinámicas y a veces no siempre nos dedicamos solo, pero en algún momento también se necesita, o sea, eh, en algún momento yo estudié en la secundaria corte y confección porque a mi mamá todo el tiempo le gustó hacer como costuritas y otra y me cambié de ciudad, entonces no tengo a mi mamá como cerca y tengo hijos, entonces les toca así
un disfraz así de un día para otro y lo necesito volver como a retomar, porque a veces una pastilla, cuestiones muy básicas, creo que es parte también de una formación, de una perspectiva que usted tiene. Es una mujer muy independiente y que le gusta que esa parte de su formación contribuya a su persona, contribuir a la comunidad, pero también de la misma forma como no depender de algo más para y evitar improvisar. Le gusta ser como muy aterrizada en las cosas, creo que va a aprender mucho aquí. Tiene un campo formativo muy bueno. Yo estoy pensando también en inscribirme en el área de pedagogía porque creo que es una materia fuerte y fundamental que todos los que nos dedicamos al tema de la docencia tenemos que tener como un requisito formal, porque no es lo mismo una capacitación que tener una estructura pedagógica para poder dar una clase y que se entienda mucho, mucho mejor y que tenga mucho mejor estructurada. Es una ciencia, es un arte. eh, el dar clase, pero pues como todo, como dice ahí, diferente alumnado, las variantes nos permiten también cambiar estas dinámicas, que creo que también es muy importante. A mí me gusta mucho la VG porque me cambia mucho la perspectiva todos los días, pues cada 3 semanas y media, el tipo de alumnos que tengo y sobre todo la formación que tienen con una perspectiva de que ya no vienen nada más como a pasar el tiempo o porque quieren un título, sino porque vienen realmente a formarse, a aprender, a cubrir una área, un sueño, una necesidad en su vida. Y creo que eso le da mucha, es un grupo, siempre son grupos muy nutridos en los cuales aprendes mucho. Eh, a diferencia que cuando me toca dar a personas muy jóvenes, es otra dinámica donde aterrizarlos, donde guiarlos, pero de todo se aprende y dar en diversas modalidades creo que también nos forma a nosotros como docentes. Bienvenida, la verdad es que pues dice bien, son logros compartidos. Qué bueno que tiene el tiempo, porque muchas personas, aunque pudieran tener el tiempo, no lo aprovechan en una formación y para todo también hay un tiempo, hay en algún momento en el que ya no podemos hacer las cosas y nos quedamos con el hubiera formado, hubiera estudiado, hubiera en estar, entonces todavía está en una área donde la vida le permite explorar y qué bueno que siga con esa iniciativa. Felicidades, Salva, y bienvenida. Muchas gracias. Y sí, lo que comenta es bien cierto. Eh, a veces, aunque se quiera o se tenga las ganas, el tiempo no lo tienes. O tienes el tiempo, pero no tienes las ganas. Se tienen que dar estas situaciones, que tengas el tiempo, que tengas las ganas, la disposición para poder avanzar. Entonces, yo ahorita de verdad estoy aprovechando este hueco en cuanto a mi vida familiar porque yo sé que si ellos estuvieran aquí no podría. Entonces yo por eso les dije, ahorita que yo voy llegando a San José Iturbide, en lo que vemos cómo nos acomodamos, quiero aprovechar el tiempo y también es una forma de mantenerme ocupada y les digo, no es que no los extrañe, pero prefiero estar ocupada y saberlos que están bien y avanzar ahorita que puedo. Tal vez cuando ellos lleguen aquí ya no sea tan sencillo para mí porque ya hay que estar al pendiente de ellos. Entonces, sí, yo soy de la idea de aprovechar el tiempo y no se trata de saturarse, sino de organizarse y de poder esos huecos, decir, al final del año, a lo mejor decir, qué bueno, pude hacer esto y esto y esto y esto, y tal vez siga esto o ponga pausa, no lo sé. Pero ahorita mientras lo pueda hacer, pues bueno, seguimos avanzando y muchísimas gracias. Qué bueno, Alba. Adelante, Rosario. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es María del Rosario Vargas. Soy originaria de León, Guanajuato, pero radico aquí en San Felipe, Guanajuato. Tengo 44 años y pues ya tenía mucho tiempo que no estudiaba. Acabo de retomar mis estudios. Este es mi quinto módulo
Y pues la verdad sí me cuesta a veces un poco de trabajo volver a retomar pues para primero lectura y poder entender qué es lo que se va a hacer. Y pues también estudio belleza, tomé un curso de primeros auxilios y pues básicamente me dedico a mi casa y pues a otras actividades de la escuela de mis hijos. Entonces, sí estoy un poco saturada, tengo muchos comités, estoy muy involucrada en las escuelas y, o sea, es un lío. Ahorita también tomé por accidente, me inscribí en un curso de inglés en el portal, entonces, la verdad, a veces sí me desespero mucho y más aparte, como ahorita tengo un apoyo de aliadas, a mí me reactivaron mi módulo apenas el día de antier. Entonces ahorita sí ya me encuentro un poco presionada ya tengo redactado mi reto uno, ya terminé las primeras dos lecciones, pero todavía tengo como que la duda en algo y no sé si ya enviarlo. Ya lo terminé según yo, pero no sé si se encuentre bien redactado o me falte algo. Y pues básicamente eso sería todo. Muy bien, Rosario, no se preocupe. Tienen un foro que les activé por medio del chat de Gmail, por favor utilícenlo. Ahí me pueden mandar un mensaje, entonces ese mensaje tengo la aplicación en el teléfono, entonces a veces cuando también yo estoy con mis actividades, les mando audios, porque yo sé que a veces ustedes se organizan, no sé, para trabajar en la noche, pero si yo les contesto en el transcurso del día en la mañana, y les mando a la mejor imágenes rápido de algo, ya se van dando un contexto y no se tienen que esperar hasta el siguiente día que vuelvan a tener el tiempo. Creo que aquí siempre lo importante es el tiempo. Es el canal que más utilizo yo eh, por lo rápido que es para contestar. A diferencia del mensajero, que también me parece un buen canal, pero no puedo mandar imágenes. Entonces a veces las personas son mucho más visuales, incluso mucho más, si tú se lo explicas en un audio, la retroalimentación para ellos es mejor. Entonces todos tenemos un sistema de aprendizaje y hay que encontrar el mejor. Entonces si ustedes tienen alguna duda, incluso me pueden mandar el reto antes de subirlo. Si tienen alguna duda, yo se los reviso. Yo regularmente tengo un Pencil y aunque ustedes a veces no se ve el archivo, porque ahorita tengo un conflicto con mi computadora que voy a renovar con el tema de la memoria, a veces no me lo descarga, no me lo guarda, pero me lo descarga. Entonces con este yo voy revisando y a veces ya los tengo rayados y se los mando en este correo, en este chat, y ustedes ven cómo va quedando. Entonces yo les voy rayando cosas que visualmente quiero que modifiquen, por ejemplo, el tema de las citas, cómo va. Y les hago un tema más visual para que ustedes vayan identificando qué parte, porque a veces también estamos leyendo muy rápido la retroalimentación y no estamos entendiendo. Va a ser un proceso normal, Rosario, ahorita, en lo que también usted se acomoda a la rutina, a la organización de sus actividades. Cuando yo terminé la licenciatura, estaba embarazada de mi primer hijo. Y cuando comencé la maestría y estaba terminando, porque me titulé por una modalidad especial, estaba terminando el reporte técnico, estaba haciendo a la par la maestría y estaba literalmente amamantando a mi hija. Entonces era muy difícil para mí dejar de estudiar prácticamente 2 años y volver a retomar la escuela y luego la escuela era en línea. Entonces le costó mucho a mi cerebro, le costó mucho a mi persona volver a retomar una vida de la cual yo estaba desconectada. Y más cuando a veces que somos mamás y el 100% de nuestras actividades nos come, sobre todo en los primeros años, las actividades de nuestros hijos. Entonces va a ser un proceso normal. Quiero que se tenga paciencia, que es lo número uno. O sea, si usted no entiende algo, pregunte. Y las veces que necesite leer es un ejercicio para su cerebro.
En algún momento en el que tenga, del libro que usted le guste, del libro que usted le llame la atención, lea 20 minutos y trate de que en esos 20 minutos se le quede una idea y en una libretita va anotando lo que le va reflexionando. Este ejercicio es un ejercicio mental para su cerebro, literalmente como cuando hacemos ejercicios y vamos empezando de a poquito, es un entrenamiento para el cerebro. Pero en algún momento de descanso no tiene que ser un libro de derecho, tiene que ser un libro que a lo mejor ya haya leído, un libro que usted le llame la atención. Esto le va a permitir tener mucho mejor contacto de la redacción, mejora la ortografía eh, y aumenta la creatividad. Otra parte, cuando se desvele y que estén trabajando, por favor no tomen café, tomen agua o consuman alimentos. El cerebro se deshidrata a la hora de trabajar, entonces necesita agua porque el cerebro trabaja con agua. Entonces, agua muy fría cuando se tengan que desvelar mucho tiempo y alimentos, necesitan nutrirlo. Si ustedes toman mucho café, se va a deshidratar y les va a doler el siguiente día la cabeza. Entonces, el café es para el día siguiente en la mañana, ¿sí? Eh, Traten de hacer una rutina, yo les voy a pasar una rutina que es una rutina sugerida, donde ustedes pueden tener pequeños espacios de lectura y de organización para revisar ciertas lecciones e irle metiendo poco a poco a su reto para que no vayan sintiendo la presión a la hora de las entregas. Recuerden que las entregas en las fechas establecidas solamente son para el primer intento, no forzosamente me tienen que entregar el segundo intento. Esto es con la finalidad de asegurar, una, que ustedes vayan siguiendo un cronograma y dos, que yo los pueda retroalimentar en tiempo y que ustedes puedan organizarse para el tiempo que necesiten tomarse hacer las modificaciones, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, me da mucho gusto tenerlas por aquí. Sé que van a aprender mucho en esta modalidad. Hasta aquí primero, ¿tienen alguna duda? Porque luego también me gusta mucho hablar. Alba, yo hablo muchísimo, luego se me olvida también en qué estoy No, ninguna yo. duda. Muchas gracias. No, no, no. Vamos Eh, bien. Rosario, ahorita con sus ejercicios, ¿tiene alguna duda? No, maestra. Bueno, de hecho sí, porque redacté las instrucciones tal cual venían en bueno, las instrucciones de la hoja. Pero sí quiero ver si le puedo mandar mi reto antes de subirlo. Se lo puedo mandar por el chat. Sí, Ok, sí, por ahí mismo se lo mando y se lo reviso. Ya ok. le voy diciendo aquí si va quedando. Ujú. Para usted, Rosario, primero expresen las cosas, Alba, como ustedes las entiendan. Lo principal aquí en el derecho es muy interpretativo. Nunca van a encontrar una idea expresamente como si fuera una fórmula matemática. Aquí no, es mucho de interpretación. Por ejemplo, ustedes lo van a ver en las tres definiciones que eligen. Las definiciones tienen mucho que ver con el contexto social en el que se manejaban o se desarrollaban estas ideas, la ideología que manejaban estos doctrinarios, mm, eh, también en las corrientes en las que ellos se crean, quién fue su tutor, quién fue su mentor. Entonces tiene que ver mucho con el contexto. No hay una definición perfecta que ustedes digan, no, es que esta es específicamente la que desarrolla y define a los derechos humanos, ¿no? La construcción de los derechos humanos ha ido cambiando mucho, precisamente porque tiene que ver con las ciencias eh, humanas y que no son exactas. La sociedad todos los días está cambiando. Se dice que desde la época de los cavernícolas, ahora sí, les podría decir, desde la época que comenzó el hombre a evolucionar, si ustedes recuerdan un poquito, hubo en esta división del desarrollo del hombre,
el sedentario y el nómada. El sedentario pues se establece en un lugar, decide no salir a este cambio y el nómada dice no, o sea, yo no me voy a quedar con lo que existe en la naturaleza, con lo que existe en este lugar, yo quiero ver, explorar qué más hay, qué puedo yo contribuir y se divide el ser humano. Y son buenas las dos vertientes eh, que toman esta ruta el ser humano. ¿Por qué? Porque permitió retroalimentarse. Si uno nada más se hubiera quedado y dijeran, todos somos sedentarios y aquí nos vamos a quedar, el ser humano nunca hubiera podido evolucionar, porque no hubiera descubierto eh, nuevos climas, nueva vegetación, nuevas costumbres, nuevos territorios para poderse expandir. Y hubiera sido como el hombre de la cueva, se hubiera quedado en un solo lugar por miedo a lo que había allá afuera. En el derecho siempre vamos a tener estas dos vertientes. En temas mucho más actuales o mucho más complejos, lo podríamos decir, por ejemplo, lo que era hace 10, 20 años, el matrimonio igualitario, el aborto, ahorita la eutanasia, entre otros aspectos que se van dando. Y siempre en la sociedad hay unos que resisten o que se oponen o que los vemos como opositores a estas ideas. Es en lo que llega la sociedad a acostumbrarse, a adaptarse, a evolucionar en esta resistencia de ideas de intercambio que existe. Entonces, ustedes esto lo van a encontrar en sentencias, en opiniones, en expresiones como tratados internacionales, lo van a encontrar también en foros, en congresos, en temas de investigación, en las lecturas. Todos van a tener una posición, pero se trata que en el derecho y la norma regule esta pluralidad de ideas para que el ser humano tenga una vertiente mucho más exacta y con una certeza jurídica de los requisitos, pero también de las normas y de los estándares que debe de cumplir. Y cuando establece un equilibrio para esas ideas, le da mucho más certidumbre a la sociedad. Obviamente, esas ideas, estas normas no pueden quedar inamovibles, porque la sociedad está cambiando constantemente. Por ejemplo, un tema actual que puede ser para ustedes muy gracioso o muy fuera de lo común también, porque yo lo viví en las redes sociales cuando se empieza a dar este tema y lo platicábamos con mi esposo. Mi esposo también es abogado y es investigador. Y él como que le causaba un poco como de... eh, creyó que era como una broma en el internet, lo que se daba de los Telegram, ¿saben? Ajá, entonces empezábamos a discutir esto y dice, pero ¿cómo nos vamos a poner? O sea, esto es como una pantalla social que se da por el tema eh, político, económico que se está dando en ese momento. Le digo, a ver, pero si esto llega en un tribunal, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué posición tienes que tener tú? ¿Qué posición le vas a dar tú a tus alumnos? ¿Qué opinión le puedes dar? Eh, y hay en algunos aspectos de que algún momento va a estar tan fuerte este tema que el derecho va a necesitar entrar a regular. Y dice, no, pero ¿cómo crees? Le dije a nosotros, a nuestros hijos, les va a tocar. Y le parecía como increíble porque en las redes sociales se empezaba a dar en un tema burlesco. Pero eh, actualmente se estuvieron dando foros y conferencias de esto. Le digo, ¿cómo crees que comenzó el matrimonio igualitario, el aborto, otros aspectos sociales que han cambiado mucho? Algo así se empezó a dar en un país, en un momento, en una idea muy lejana que se tuvo que aterrizar y se tuvo que analizar.
¿Ustedes qué piensan de esta, podrían decirlo moda, podrían decirlo forma de expresarse, podrían decirlo forma de identificarse? ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? Porque en algún momento les va a tocar. A ver, cuéntenme, Alba. Bueno, yo lo asemejo mm, un poquito más a una forma de expresión, más que cultura. Yo lo veo como una forma de expresión y lo asemejo mucho. eh, Asesora, no sé cuántos años tienes, no nos dijiste, nos tienes que decir, nosotros ya dijimos, ahora te toca a ti. ¿Por qué, por qué comento lo de tu edad? Porque no sé si te tocó los emos. Ok, bueno, treinta y eh, dos tengo. una bebé. Eh, la corriente o la forma de pensar emo, yo lo asemejo ahorita a los terrain y a diferencia de aquellos años, no teníamos cuando estuvo esa forma de incluso de expresión, ellos decían que era una cultura, pero esa es una forma de expresión. Eh, no existía la difusión que hay ahora, ni las redes sociales, ni nada de eso. Eso es lo que puede marcar la diferencia entre que avance, como tú lo comentas, que incluso llegue a una regulación. em, de tipo legal, a diferencia de los chicos que se pronunciaban emos. Ya eso ya pasó, sí, todavía por ahí uno que otro y de ahí se desprendieron otras corrientes y demás. Sin embargo, eso es lo que va a hacer la diferencia, creo yo. Em, las redes sociales, la forma de difusión que haya ahora, eso es lo que puede hacer que brinque de nivel. Yo honestamente lo dudo, ¿eh? Lo dudo porque como muchos otros formas de expresión, empezó como un boom y empieza a desvanecerse poco a poco. Sin embargo, ahí es donde puede tomar fuerza, creo yo. Yo, a título personal, creo que se va a desvanecer. A diferencia de en los matrimonios igualitarios, derecho al aborto, etcétera, que tiene mucho que ver ya con formas y modos de vida. No digo que los terrain no lo sean, pero creo que atiende mucho a eso, a que es una forma de expresión más que una forma de vida, creo yo. Esa es donde está la diferencia. Muy bien, Alba. Rosario, ¿usted qué piensa? Pues la mera verdad, no estoy muy empapada del tema. Le soy sincera, no soy como de clavarme mucho en esas cosas. Y más que nada, pues a veces como que le veo un poco de llamar la atención o que tienen algún problema en casa. Yo lo veo de una forma psicológica, pero no sé, tal vez. Y también pues por algunos TikToks que he visto, pues que a veces los agreden y así, pero yo veo pues que es a base de comportamientos también. Igual como dice Alba, a lo mejor en un tiempo es como lo hacemos. Ellos desaparecieron y pues por ahí anda uno que otro, o cuando existieron los rockers y así, cositas no tan así, tan llamativas, por decirlo así. Pero no sé, o sea, como que soy de la idea de que pues, bueno, pues por algo lo hacen, pero no creo que llegue tampoco tan lejos, Macha, porque, o no sé, la mera verdad está en mi, no estoy así como que bueno, como apenas voy empezando en esto, no sabría decirle una idea muy acertada o muy fija. No, la verdad no. Más que nada, nomás es una opinión. Ok, muy bien. Les voy a decir el objetivo también de este ejercicio. El primero es que ustedes reflexionen sobre temas nuevos, donde no tenemos opinión. Segundo, tenemos que partir de una base, como usted lo dice, Rosario, de una base informativa. A veces nos acostumbramos mucho a dar opiniones
sobre temas que no funcionan, que no dominamos o que no tenemos una base del conocimiento. Y eso permite dar pie a comentarios equivocados, erróneos, o que no veamos un alcance que pueda tener. Lo que hacen es responsable y es una parte de una dinámica que van a tener. Parte de la honestidad, es decir, saben que, o sea, en esta parte, pues no sé hasta dónde puede ser el alcance. Esta es mi reflexión, pero tampoco quiero que tengan miedo a ustedes poder reflexionar y de alguna manera dar su punto de vista sobre diversos aspectos. Obviamente hay que cuidar diversos ángulos. ¿Por qué? Porque hoy en día los derechos humanos, o sea, de todo te pueden acusar, o sea, por discriminación, por discursos de odio, o sea, cuida uno demasiado lo que dice. Hace como cuando empezó todo este boom, yo me puse a investigar un poquito. Y parte de la vertiente que yo tenía, les voy a decir primero lo que yo pensaba. Al igual que usted, Rosario, yo decía, es que sí es una forma de expresarse, pero creo que también tienen como, ahí hay como un tema de desorden psicológicos que están haciendo latente en el tema de la personalidad. Y creo que pues algún trastorno deben de traer, ¿no? Y me puse a investigar. Estoy en diversos grupos porque me gusta la psicología. Y en uno de esos grupos subieron un artículo. Este artículo lo voy a buscar y se los voy a pasar porque lo estuve leyendo así como rápido y venía, me gustó porque venía, también lo hicieron con parte de la inteligencia artificial, algunas gráficas que decía, si bien es una forma de expresarse, no está considerado aún en estos glosarios que tienen los psicólogos que se acaba de renovar para desarrollarlo como un trastorno. Es una forma libre de expresarse, pero los psicólogos no reconocen que estas personas puedan tener características, ni siquiera señales de un trastorno mental. Entonces, estas personas no tienen ningún tipo de trastorno. Puede que esté relacionado o que detone otros aspectos, problemas familiares o problemas en casa que agudicen la necesidad de quererse expresar de esa forma. Pero ojo, es muy diferente a padecer un trastorno a que incluyan detonantes para podernos expresar de esa forma. Y para nosotros puede ser muy aguda esa forma de expresión, muy radical. ¿Por qué? Les voy a decir que a lo mejor puede ser que en la moda no entre, pero con una persona que siga firme en identificarse como un animal, el Estado tiene que entrar a regular. ¿Por qué? Porque la obligación del Estado es garantizar el bien común, pero también garantizar la vida y la seguridad de esta persona para poderse expresar de esta forma y libremente. Sí, que sea molestado por el tema de los discursos del odio sin que sea agredido, porque entonces el tema de la libertad de expresión ya no estaría garantizado. Es lo mismo que si yo salgo disfrazada de un carnaval y digo en este momento, hoy en día me quiero expresar de esta forma. Y no por eso a nadie le da derecho a agredirme, a señalarme o criticarme de esta forma. Entonces el Estado de alguna manera ya tiene que jugar un papel importante para estar regulando esto. ¿Por qué? Porque hubo personas también que llegaron a veterinarias y dijeron, yo quiero que me vacunen y me pongan todas las vacunas. Pero resulta que aquí salió y no sé si esto fue real o fue parte como de esta pantalla también que se utilizó mucho, donde salió un veterinario y dijo, yo aquí los vacuno. Está permitiendo, primero, lucrar, porque puede ser que no les ponga una vacuna. O dos, poner en riesgo la vida de las personas. Y aquí las instituciones tienen que entrar, los órganos encargados del tema de salubridad, el tema de salud, el tema de seguridad, van a tener que entrar para regular y garantizar ya no la libertad de expresión,
sino la vida de estas personas. Entonces, ahí va a entrar un conflicto de derechos con la libertad de expresión. Pero no es que entren en un conflicto, sino que la libertad de expresión tiene también restricciones y un límite. Y un límite es garantizar este bien común y esta seguridad para esta persona. Entonces no puede permitir el Estado que por el tema de quererse de esta forma expresar peligre su vida y tiene que regular a los veterinarios, a personas que falsean información precisamente con el objetivo de sacar algún tipo de beneficio. Entonces vean que no estamos tan lejos de que esta parte se regule. Les preguntaba por esos temas porque estos temas pues son relativamente nuevos, pero no hay un precedente. Hay otro tema, por ejemplo, en Estados Unidos hay una persona que se declaró transedad. Esta persona es una persona ya de 45, 47 años que un día dijo, yo me quiero identificar como un niño. En Estados Unidos, este caso lo ganó y le permitió a la Corte de Estados Unidos, me parece que fue en Virginia, donde determinaron que esta persona fuera reconocida como un niño. Fue adoptado por unas personas y las personas que lo adoptaron asumieron las obligaciones económicas porque ya tenían hijos. Dice, ojo, aunque tú te identifiques como esto, no lo puedes tomar como objeción para incumplir en tus obligaciones. Entonces los papás aceptaron, los papás adoptivos permitieron un sistema de adopción nuevo y permitieron que estos papás se hicieran cargo de las obligaciones económicas de esta persona que se declaró como un niño. Y aquí cuando yo daba, hace como 5 años, daba derecho del deporte, hablábamos precisamente que dónde entraban estas personas que si bien se identificaban como niños, quisieran entrar en una competencia deportiva, identificándose como niños. Y le decía yo, ¿qué vamos a hacer? Dice, es aquí el derecho tiene que ponerle una limitante, porque existen condiciones físicas superadas que no les van a permitir competir a las mismas condiciones. Por eso ponen regulaciones para las personas trans, precisamente. Adelante, Alba. Justo iba a comentar eso de las personas trans. Es también un claro ejemplo, si bien ellos se identifican con otro género, la parte del deporte, pues acaban de decir, pues sí, o sea, tú te identificas como mujer, sin embargo, en tu ADN y tu carga hormonal no es como la de una mujer que nació mujer. Por ende, o sea, aunque tú te inyectes, aunque tú te operes o lo que te hagas, tu carga genética no es igual. Entonces, tan solo cualquier persona nacida mujer que se pone a un lado de un hombre y juegan venciditas, ni siquiera necesito decir quién va a ganar en unas condiciones normales, ¿no? Habrá casos en los que sí, tal vez una mujer le pueda ganar a un hombre, se ha dado el caso. Sin embargo, bajo este contexto, efectivamente, y ahí es donde entra esa parte del derecho donde dice, em, tus derechos terminan donde empiezan los del otro, ¿no? Entonces, ¿yo a qué tengo derecho? Que nací mujer, digo, sin entrar en detalle de si sí o si no, de cómo, etcétera, no estoy en igual de condiciones para competir con alguien que nace siendo hombre y posteriormente se identifica como mujer. Físicamente no somos iguales. Entonces yo desde ahí ya estoy en desventaja, yo como mujer. Entonces sí que fue un tema también de mucha controversia, pero bueno, finalmente se da la razón de que no son igualdad de circunstancias quien nace con con otra asignación sexual y después cambia, por la razón que sea, ¿no? También hablaban en algún momento de
aquellas personas que nacen sin un sexo definido. Sin embargo, estamos hablando de menos del 0,01% de la población. Entonces, no va a sacar en ese supuesto. Pero sí, eso es bien cierto. Hay muchas partes del derecho que aún falta hacer ese switch, sobre todo con ese tipo de variantes que van saliendo, ¿no? Y es algo parecido ahorita a los terrain, pero bueno, ya el tiempo dirá que sigue, ¿no? Sí, Alba. Eh, Fíjese que, por ejemplo, en el tema de las personas trans, hay una corredora. Esta corredora también es científica y se encaminó mucho al tema de la defensa de los derechos de las personas trans. Ella es la que ha sido lograr estos pasos importantes para la comunidad, precisamente que se les permita competir en una competencia similar, como por ejemplo las mujeres que se identifican como mujer. Pero aquí ella se tuvo que meter a un tema. Ella ya era una profesionista, era una científica, pero se tuvo que meter al tema hormonal. Ella se somete, porque es una persona trans, se somete a procesos hormonales en Estados Unidos y dice, a pesar de estar en 2 años de proceso hormonal, yo seguía teniendo resultados científicos que aún así no tenía la suficiente disminución de masa muscular, ¿no? Entonces sí me colocaba superior por los demás, porque el ejercicio físico, obviamente, como dicen, el músculo tiene memoria, se desarrollaba mucho mayor que esto. Entonces, establecen que con base a estos descubrimientos científicos que hace esta corredora, dice, depende de la disciplina y de lo que esté comprobado científicamente que ha reducido la masa muscular, que ha estado en 2 años de tratamiento hormonal, que ya tiene una reasignación de sexo. En este sentido, tiene que cumplir este cúmulo de requisitos para colocarlo en un estado de igualdad y no incurrir en que esta persona se le está discriminando, sino que está causando un efecto de desigualdad ante la posibilidad de competir en las mismas condiciones para otras, ¿no? Y tiene que el Estado seguir guardando este estado de equilibrio. Y entonces han elegido, no para todas las disciplinas, precisamente entran en poder hacer esta actividad y reconocer a las personas trans. Entonces son temas eh, complejos, pero son temas que en algunos otros países ya se está abordando. Por ejemplo, en Brasil se acaba de realizar la primera eutanasia para una chica brasileña, muy joven, por cierto. No estaba desahuciada, no tenía un tema de una enfermedad degenerativa o mortal. Sus condiciones eran distintas. Esta chica fue víctima de abusos sexuales múltiples y a raíz de estos diversos abusos múltiples, fue violada por muchos hombres, causó severos estragos en su salud mental con intentos de varios suicidios. Le estuvieron haciendo muchos estudios a esta chica, dictaminando los especialistas, los psiquiatras, pues que este trastorno grave que había provocado el trauma, que también la había dejado parapléjica y que los dolores de la paraplegia sí eran intensos, pero eso acumulado al tema del trauma psicológico que tenía, causaba un estado depresivo permanente. Él demanda ante el tribunal brasileño y se autoriza la primera eutanasia que se dio hace, creo que menos de un mes, se da este tema. Entonces vamos a tener en el derecho este tipo de situaciones, algo que van a tener que tomar en cuenta
en el mundo de los derechos humanos que no hay un caso exactamente igual. Si usted, por ejemplo, van en un caso de salud, todos tienen una variante, porque alguien tiene otra enfermedad, porque alguien tiene otro contexto. Estos contextos van a ser muy importantes a la hora de analizar los casos. ¿Por qué? Porque el derecho va a tratar una perspectiva de forma general que se puede interpretar a este cúmulo de casos que ya se resolvió, pero esto no implica que lo va a resolver igual, totalmente igual, sino que si tiene una variante, a eso se le va a sumar. Entonces, nosotros como abogados vamos a tener que analizar los contextos y las diversas variantes de estos casos que nos van a tocar. Va a haber en algún momento en otro país otra solicitud de eutanasia, pero va a tener otras variantes, no va a tener ni la misma condición ni las mismas contextos de esta persona, pero estas variantes van a crear réplicas similares en las que se autoriza un mismo método, pero en diversas circunstancias y alrededor del mundo va creando un cúmulo de requisitos que deben de cumplir y un cúmulo de circunstancias y condiciones, que eso es lo que les va a tocar estudiar y analizar. A lo largo de este módulo van a ser 4 retos los cuales yo voy a revisar. El primer reto es como de orientación, de inicio, es el primer pasito. Conocer los derechos humanos, identificar las principales características, cómo se ven en 3 definiciones distintas, determinando que estas definiciones puede tener una, 2 características o no puede tener ninguna en común. Entonces vamos a lograr que a través de estas definiciones logremos identificar alguna característica y esa característica veamos si la otra definición y la otra definición la tienen en común. Entonces, vamos a ver que no son perfectas. Va a haber en algún momento que diga, es que ninguna se parece. ¿Y por qué ninguna se parece si son los derechos humanos? Y porque el contexto en el que se desarrollan estas definiciones son distintas. La importancia de estas definiciones, el requisito formal se puede decir que tiene que cumplir es que vayan citadas conforme su formato APA. En su reto, en cada reto, van a tener un manual, que es su manual APA, su guía APA, para poder citar. Viene con ejemplos, viene la verdad muy completo. El módulo de derechos humanos todavía no ha pasado por una actualización. Si bien llevamos 3 años haciendo revisiones, pues el proceso de actualización de las guías y de las normas y de los retos pues no ha terminado de realizarse. La universidad es muy grande, son muchísimas materias y es un paso paulatino, pero por eso nos piden a nosotros, los asesores, que si está en 6ª edición, pueden ustedes hacer 6ª o 7ª edición. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es actualizarse, pero si lo vemos desde el mundo del derecho, ustedes cumplen con un requisito de forma, si lo hacen de 6ª edición es correcto. ¿Por qué? Porque en las reglas y en las normas, en lo escrito, te solicita que sea 6ª edición. Entonces puede serlo con 6ª o con 7ª edición. Yo reviso cualquiera de las dos. Em, Luego les pide establecer, enlistar 10 derechos humanos. No me van a copiar ni me van a pegar todo el artículo, lo que dice. Ustedes van a identificar con qué nombre o a qué grupo pertenece este derecho. Por ejemplo, si dice todas las personas somos iguales ante la ley, ¿de qué derecho estamos hablando? Pues estamos hablando del derecho a la igualdad. Y en el grupo del derecho a la igualdad, pues hay igualdad de género, eh, igualdad en general. El derecho a la no discriminación también es muy distinto al derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque el derecho a la no discriminación también está contemplada con un enlace muy importante que es el derecho a la equidad. No es lo mismo igualdad que equidad. También el derecho a la vida, por ejemplo, si dice nadie puede ser torturado,
¿De qué derecho está hablando? Ah, pues está hablando de libertad personal. Hay distintos tipos de libertad: libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad personal, libertad religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el derecho y a qué grupo pertenece, y de ahí van a poder hacer su lista. Esto les permite conocer lo que contienen los derechos. En la Constitución es un desarrollo que trata de ser lo más explícito posible, porque ese libro se supone que es para todas las personas y no necesariamente para las personas que tenemos un conocimiento técnico de interpretación de las normas. Entonces, esta Constitución nos dice en qué consiste o en qué se basa para este alcance del derecho, pero no significa que como tal, a simple vista, a veces no está identificado cómo se llama ese derecho. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es el ejercicio al revés. Ya tenemos en qué consiste, ahora vamos a ver cómo se identifica este. Es decir, vamos a buscar el nombre de este derecho, ya tienen los apellidos y algunas características de este derecho. ¿Sale? Y por último, establece en el primer ejercicio una serie de reflexiones que ustedes tienen que hacer. Está bien en un principio y en un primer momento establece lo que ustedes piensan, pero recordemos que aquí hicimos un ejercicio desde que basar nuestra opinión desde el conocimiento. Entonces nosotros nos vamos a tener que meter un poquito más sobre de estas problemáticas, porque no solamente vamos a dar una perspectiva desde la visión de México. Establece ahí un parámetro muy importante. Dice, si los derechos son universales, ¿por qué no se cumplen? O sea, cuando habla de la universalidad, no habla que solamente nos enfoquemos en un contexto en México, sino que este contexto se puede dar en diversos países y es mucho más enriquecedor, y ustedes van a aprender mucho más que estas mismas problemáticas las tienen otros países con diversos contextos. No siempre es la corrupción, a veces son cuestiones políticas, cuestiones religiosas incluso. Entonces, el contexto va a cambiar un poco en este sentido, no siempre va a ser nada más la corrupción. A veces sí es la corrupción, pero también tratamos de ser un poquito más explícito y poder poner algún ejemplo del cual ustedes consultaron. Les recomiendo en la página de la ONU. ¿Por qué? Porque aquí suben todas las problemáticas que existen alrededor del mundo. Entonces, esto les va a dar un mejor contexto de lo que ustedes están hablando y que esta problemática se sigue alrededor del mundo y cómo se abordan estas problemáticas en distintos países. En el segundo ejercicio van a hacer una investigación de sentencias, pero esta serie de sentencias les voy a estar publicando el día de mañana, que ya es viernes, los requisitos que tienen que cumplir para este ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes hacen una investigación, pero les dice que tiene que ser de la página oficial. Entonces, luego le ponen en Google em, sentencias relevantes, pero resulta que le salen notas periodísticas. Y estas notas periodísticas están muy resumidas en el tema de los hechos, no traen datos de identificación. Entonces, cuando nosotros consultamos directamente desde la fuente, nos permite ver estos datos de identificación como si fuera el INE de nosotros, el nombre, el apellido. En este caso, pues no es el nombre ni el apellido, eh, mucho menos del quejoso por ejemplo, hablando en los casos de la Suprema Corte, porque son omitidos los nombres a veces. Pero trae unos datos de identificación que nos sirven para identificar el número de expediente que se le dio, el año en el que se desarrolló. Yo, por ejemplo, aquí tengo una sentencia
que es de la Suprema Corte, y es precisamente el tema, aquí les dice el tema, testigos de Jehová, es el tema sobre la objeción de conciencia por parte de los padres de familia al aplicar una transfusión sanguínea. Entonces, aquí establece sus datos de identificación, el caso, qué tipo de recursos se utilizó para llegar a este caso. Entonces, amparo en revisión 1049 diagonal 2017. ¿Quién fue el ponente? ¿Por qué el ponente? Porque el ponente también nos dice qué percepción o qué corriente ideológica tenía, si es conservador, si es pro de los derechos, entonces también tiene mucho que ver el reflejo de esta sentencia. Sentencia emitida por la primera sala de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La fecha. Si se fijan, el amparo en revisión se presenta en el 2017, pero se resuelve hasta el 15 de agosto del 2018, entonces tardó un año en resolverse. Entonces, no es lo mismo la fecha en la que se dicta la sentencia que en la que se presenta. Por eso esos datos son muy importantes. Y aquí les da una serie de temas, es decir, una serie de derechos que son los que se pusieron en juego en el transcurso de este expediente que se dio ante el tribunal. Este tribunal, pues, perdón, este expediente hace un largo recorrido hasta llegar al pronunciamiento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y aquí nos da antecedentes, es decir, los hechos. Entonces ustedes van a copiar y pegar los antecedentes, tal cual. ¿Por qué? Porque los antecedentes o los hechos nos da un contexto mucho más preciso para poder desarrollar los argumentos y el análisis de la sentencia. Ojo, no es lo mismo una síntesis argumentativa que argumentar la sentencia. La síntesis argumentativa va a ser un resumen de lo que dijo la sentencia, de lo que se dijo en la sentencia. Si yo digo, bueno, pueden poner una síntesis argumentativa, pero le agregan algo que ustedes analicen. Si ustedes ya tienen la facilidad de construir un argumento, está bien. ¿Qué tiene que llevar un argumento? El argumento es un análisis si critican o no critican la sentencia, si están a favor de algún punto, algo que ustedes quieran destacar de esta sentencia y argumentarlo y fundamentarlo. Aparte, ustedes van a tener que identificar los fundamentos legales, se pueden basar en los que vienen ahí, ojo, nada más de la Constitución. Cuando son sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que son de un órgano internacional, ustedes van a tomar los artículos que da de las convenciones y ustedes los van a tratar de ubicar ese derecho donde se ubica en la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, ¿sale? Entonces, para que ustedes vayan ubicando cómo tiene que ser el ejercicio. Ustedes eligen. Si es una síntesis argumentativa, también le van a tener que agregar algún punto reflexivo de ustedes. Si es el argumento, van a tener que fundamentar esta parte de la sentencia. Lo ideal es que ustedes empiecen a leer principalmente sentencias que les interesen, ¿sí? Eh, Dos, traten de leerla toda. Al principio no le van a entender, pero este es un ejercicio muy importante que ustedes van a hacer. Primero se van a familiarizar con el lenguaje jurídico. Todos los tecnicismos que no entiendan, los subrayan. Yo, en mi caso, sigo imprimiendo las sentencias, subrayo y hago notaciones por la parte de atrás. Y luego ya tengo una libreta en la cual voy desarrollando ya en limpio lo que yo pienso, lo que yo reflexiono, y ahí voy anotando también cuál es la investigación que yo hice de ese tecnicismo. ¿Por qué? Porque esto me va a poder abrir un poquito más el panorama de cuáles son los tecnicismos que se utilizan. Voy a hacer una investigación y también va a ser su libreta de apuntes. Entonces, el día que ustedes necesiten
estudiar otra materia, ya van a estar familiarizadas con ese tipo de lenguaje, ese tipo de dinámica y también pues van a ir aumentando su vocabulario jurídico. El vocabulario jurídico no se obtiene de la noche a la mañana. Hay que estar leyendo constantemente sentencias, doctrina, la norma, ¿no? Entonces, no va a ser como que de un día para otro van a dominar todo. Pero es un ejercicio continuo, poco a poco ya le van a ir entendiendo mucho más, van a ir entendiendo el tema de la interpretación, que es un tema que se trabaja mucho en el tema de los derechos humanos y que van a aprender precisamente en la sentencia cómo interpretan los derechos, en este caso los jueces, quienes resuelven, o si bien se van a los casos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también cómo resuelve un órgano que no es jurisdiccional, que si bien sus sentencias, sus recomendaciones no son meramente vinculantes, sí de alguna forma logran ver que sí se cumplen eh, en algunas ocasiones esto, si bien las más relevantes sí tienen etapas de cumplimiento muy importantes. Entonces, no todo se va a un tribunal. Precisamente en el tema de la justicia auxiliar, tratan de organizar un órgano donde de manera voluntaria, se podría decir, las, eh, las autoridades traten de cumplir de una forma conciliatoria eh, la obligación de garantizar estos derechos de las personas y también es interesante eh, a partir de que si bien no son vinculatorias a diferencia de una orden de un juez federal donde causa destitución, donde causa multas, donde ya sí es obligatorio cumplirlas, donde el desacato sí tiene una consecuencia incluso de la destitución del cargo, eh, se logran cumplir por parte de un órgano no jurisdiccional. Entonces, estos análisis los van a hacer a través de sus sentencias. Ahorita a lo mejor se los platico en grandes rasgos, pero si ustedes se dan la oportunidad de leer, estas sentencias son muy interesantes también. Estas sentencias traten de visualizarlas como que alguien les está contando su propia historia, porque son problemas cotidianos que tienen su vecino, sus primos, la amiga de su conocida, o incluso ustedes han pasado por una situación similar. Y a lo mejor nosotros lo vemos desde un punto lejano, pero estos casos llegan todos los días a los tribunales y son historias de vida. Es una telenovela, literalmente, pero real, de lo que pasa una persona y que lamentablemente pues le toca ser víctima de violaciones de los derechos humanos y muchas veces de estas violaciones pues ya no tienen reparaciones más que reparaciones económicas. Eh, entonces aquí nos podemos dar una idea de cómo se resuelven estos casos y de los aspectos que toman en cuenta. Por ejemplo, de esta sentencia, a mí lo que me pareció muy interesante es cómo hace esta limitante, si bien la protege a la niña por parte del Estado, le dice, no por el hecho de haberse opuesto al tema de las transfusiones sanguíneas, han perdido los derechos como padres y tampoco los puedo acusar de algún tipo de violencia o de algún tipo eh, de, de exposición a la menor para yo como Estado negarles que que sigan teniendo la guardia y custodia de la menor. Entonces, es muy interesante en esta parte cómo el tribunal eh, pone puntos importantes para los papás, sigue respetando que hayan llegado hasta un tribunal para objetar el tema de la transfusión, pero también dice, no puedo decir que ustedes tienen un derecho total y absoluto sobre los derechos de la niña.
Simplemente que para el tema del tratamiento, yo voy a decidir cuándo, dónde y cómo, porque se trata de una menor. Y el tema de la libertad religiosa le pone un límite y le pone un límite también a los derechos de los papás. Entonces es muy interesante cómo llegan a ese equilibrio y la idea y de las pruebas que se tiene que valer y también los protocolos que deben de cumplir, en este caso se da en un hospital, los protocolos que tienen que cumplir al pie de la letra, porque donde no cumplan un protocolo, donde no cumplan un requisito, esto puede echar abajo la sentencia y hacer que los papás le den la razón y no garantizar el derecho a, eh, al acceso a la salud de esta niña. Entonces fue muy interesante, la verdad, esta sentencia se las recomiendo. Es algo muy inusual eh, porque precisamente se trata de una menor y se disputa, en algún momento se ponen cuestionamientos si los papás siguen teniendo la guardia y custodia de la menor. Bueno, ya son casi las 11, los voy a dejar trabajar. Me dio mucho gusto tenerlos. Cualquier cosa que necesiten, por favor no duden en mandarme un mensajito. Y si en algún momento otra vez necesitan otra sesión, con mucho gusto. Y les puedo revisar también sus trabajos, así en una sesión eh, por medio de Zoom y lo revisamos para que pueda ser más visual para cualquiera, ya puede ser en grupo o ya puede ser para exclusivamente para ustedes. Bueno, pues les deseo muy buenas noches y me despido yo de ustedes hasta aquí. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, pues que pasen muy buenas noches y que descansen. Gracias, Igualmente, maestra, gusto. igualmente. Hasta luego, Rosario. Hasta Buenas luego, noches. Adiós, Alba. asesora. Mucho gusto. Hasta luego.